Era mi primer día como oficial de policía en esta ciudad olvidada. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan extraño. Antes era simplemente Javier, el tipo tranquilo que había dejado su casa en el campo para unirse a la policía. Pensé que sería sencillo, patrullar las calles, hacer cumplir la ley. No parecía haber nada fuera de lo común en este lugar, o eso pensaba. El pueblo, un punto diminuto en el mapa, estaba rodeado por montañas y campos, con una sola calle principal que conectaba a todos. Calles tranquilas, casas bien cuidadas, todo parecía en su lugar, pero algo no cuadraba. Aunque los residentes se saludaban con una sonrisa, había una especie de distancia, una barrera invisible que hacía que nadie se acercara demasiado a los demás. Estaba acostumbrado a las supersticiones de las personas del campo, pero aquí era diferente. Había reglas que no se decían en voz alta, se sentían en el aire, y las ignorabas bajo tu propio riesgo. Me lo advirtió Carlos, mi compañero, un veterano con más de 30 años de experiencia. A veces me parecía que vivía en otro mundo. Siempre hablaba de la jubilación como si fuera una fantasía lejana, algo inalcanzable. Pero más que nada, Carlos tenía esta forma tranquila de ver la vida, una forma que a veces me desconcertaba. Los novatos siempre creen que todo es sencillo, me dijo una vez mientras compartíamos un café en la estación. Este lugar tiene su propia forma de hacer las cosas, Javier, y hay reglas que no deben romperse. Recuerdo cómo me miró fijamente después de decir eso, como si me estuviera poniendo a prueba. Carlos nunca hablaba mucho sobre su vida personal, solo de su amor por las pizzas congeladas de la tienda local y de sus historias de pesca. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esas palabras. Los primeros días fueron tranquilos. Patrullamos, respondimos a algunas quejas de vecinos molestos por los perros y enfrentamos borrachos que se descontrolaban en medio de la calle. Era un trabajo sencillo, casi aburrido, pero entonces algo cambió. Durante una ronda nocturna vi algo que me hizo sentir incómodo. Era un lugar en el que nunca había pensado, la Casa Roja al final de la calle Barb. Una casa antigua, con un rojo tan intenso que parecía artificial. Las paredes no se desmoronaban, la pintura nunca se desgastaba, nadie se acercaba a ella. Los perros la evitaban, los pájaros no volaban sobre su techo. Y lo más extraño, todos los residentes del pueblo, sin excepción, evitaban mirarla directamente. Esa casa no debe ser tocada, me dijo Carlos cuando mencioné la curiosidad que sentía por ella. Nadie va cerca de ella, nadie. Pensé que era solo una superstición más, algo que se había quedado en la mente colectiva del pueblo. Pero esa noche, mientras patrullaba cerca de la casa, algo dentro de mí no dejaba de pensar en lo que me había contado. Cada paso que daba cerca de la Casa Roja me hacía sentir que alguien o algo estaba mirando. No quise investigar más. Nunca olvidaré el primer susurro que escuché sobre la Casa Roja. Fue en una tarde tranquila, durante una charla casual con Carlos, cuando él comenzó a contarme sobre la leyenda de Berta. Nadie sabía su apellido, nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero todos sabían su nombre. Berta vivía allí hace más de 100 años. Era una mujer rara, ¿sabes? Algunos dicen que era una cambiaformas, otros aseguran que era algo mucho peor. Comenzó Carlos, como si el tema fuera algo común. El viento soplaba fuerte esa tarde, y por un momento el silencio que rodeaba la estación me pareció aún más pesado. Berta había matado a su familia, o eso decían. Primero sus padres, luego su hermano, su tía. Todos cayeron, uno por uno. Y cuando ya no quedaba nadie, ella quedó atrapada en el sótano de la Casa Roja por su hermano mayor, que logró escapar del pueblo antes de desaparecer. Esa casa. Recuerda lo que te dije. Nadie se acerca, nadie la toca. ¿Y sabes por qué? Porque Berta
Nunca sé. Sigue ahí en el sótano, esperando, susurró Carlos, mirando alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Me reí nerviosamente, pensando que Carlos solo estaba bromeando. Después de todo, era un hombre mayor, algo excéntrico. Pero cuando volví a patrullar esa misma calle, algo dentro de mí no dejaba de pensar en lo que me había contado. Cada sombra en la ventana parecía moverse por su cuenta. Esa noche, cuando regresaba al coche, vi a Pedro, el nuevo recluta. Estaba parado, frente a la casa mirando fijamente. No pude evitar acercarme. ¿Todo bien, Pedro?, le pregunté, tratando de sonar tranquilo. Pedro no respondió de inmediato. Miraba la casa, sus ojos reflejando algo entre duda y miedo. ¿Es cierto lo que dicen sobre esta casa? ¿La gente desaparece cerca de ella? Antes de que pudiera responder, algo extraño ocurrió. La puerta de la Casa Roja se movió, pero no hubo viento. Pedro dio un paso atrás. Su rostro empalideció. Yo también lo noté. Aquella casa parecía viva. «Vámonos de aquí», dije, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. Carlos me miró con una intensidad inusual cuando le mencioné la extraña sensación que había tenido cerca de la Casa Roja. «Hay algo más que debes saber, Javier», dijo, su voz baja y casi un susurro. «Es sobre la carretera 6. Nunca, nunca pares allí». La carretera 6 parecía una carretera común, una vía solitaria, larga, con el asfalto agrietado y los postes de luz apagados desde hacía años. A pesar de eso, la gente de la ciudad la evitaba por alguna razón inexplicable. «Es un lugar maldito», me explicó Carlos mientras manejábamos esa noche. Mi primer encuentro con la carretera 6 fue una noche oscura, cuando un coche de patrullaje se detuvo en medio de la vía. Intentamos usar las luces altas, como siempre, pero algo extraño sucedió. La oscuridad se tragó la luz. Fue como si la carretera se hubiera desvanecido, como si estuviera rodeado por una sombra que no podía ver ni entender. Miré a Carlos, pero él estaba extraño, como si estuviera paralizado mirando al frente. Al principio pensé que era una avería en el sistema eléctrico del coche, pero la sensación de claustrofobia aumentó. Un frío recorrió mi espalda. El coche de repente dejó de funcionar. Los faros se apagaron, pero no podíamos movernos. A lo lejos, escuchamos algo extraño, como gritos apagados que parecían venir de todas partes y de ninguna. Carlos, sin decir una palabra, empezó a susurrar: «No mires a los lados, solo sigue adelante». Nos quedamos allí por unos minutos, en una quietud insoportable, hasta que el coche volvió a funcionar de repente. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió después. Cuando volvimos a la estación, Carlos no dijo una palabra, pero su rostro estaba pálido y su mirada perdida. Algo en esa carretera lo había cambiado. Pedro, que no se había creído nada de lo que habíamos dicho sobre la carretera 6, me miró con escepticismo, como si creyera que todo era una historia inventada. Pero ese mismo noche, después de recibir una llamada, nos tocó patrullar nuevamente esa misma carretera. La oscuridad que nos rodeó fue aún más densa que antes. «No pares, no mires, solo sigue adelante», repetí, más para mí mismo que para Pedro. Los faros iluminaban lo que parecía ser un espacio vacío, pero cuando la carretera se volvió completamente negra, algo extraño ocurrió. Vi sombras moviéndose rápidamente a ambos lados de la carretera, como si estuviéramos siendo observados. El miedo se apoderó de mí. Sabía lo que estaba por venir. Si nos deteníamos, algo malo pasaría. Afortunadamente, no lo hicimos. Seguimos hasta salir de ese tramo, pero Pedro no estuvo tan tranquilo como yo. A la mañana siguiente estaba pálido, preguntándome por qué sentía que habíamos perdido más que solo tiempo. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. Cada vez que veía las sombras moverse a lo lejos, no podía dejar de pensar en el gato negro. Ese maldito visto por gato. primera vez cuando era niño, Lo había y desde entonces
Aparecía en momentos extraños. Siempre observaba desde la oscuridad, inmóvil, con sus ojos amarillos brillando como si estuviera esperando algo. Esa mañana, durante el turno, Pedro y yo patrullábamos cerca del túnel de drenaje en el centro del pueblo. Fue entonces cuando lo vimos. El gato estaba sentado en el mismo lugar donde solía aparecer. La misma postura, la misma mirada fija. Esta vez no se movió, solo nos observaba. «No te acerques», le dije a Pedro en un susurro, pero él, curioso, se acercó al gato con paso firme. A medida que avanzaba, el gato comenzó a caminar hacia el túnel y Pedro, sin pensarlo, lo siguió. Lo llamé varias veces, pero él no se detuvo. Cuando entró en el túnel, el gato se desvaneció en la oscuridad. En ese momento, sentí algo extraño en el aire, algo pesado, como si todo a nuestro alrededor hubiera cambiado. Cuando Pedro Kenchi salió del túnel, estaba visiblemente alterado, pero no quería decirme lo que había sucedido. Algo lo había tocado allí adentro y su comportamiento estaba completamente distinto. Sus ojos no eran los mismos. Estaba perdido, como si no pudiera encontrar su camino de vuelta. «Vámonos de aquí», le dije, pero él me miró con miedo, sin decir una palabra. Carlos me había advertido una vez que el gato siempre aparecía cuando algo malo estaba a punto de suceder, pero nunca quise creer en esas supersticiones. Ahora, me preguntaba si el gato realmente estaba relacionado con lo que estaba sucediendo en este maldito pueblo. La ciudad ya no era la misma para mí. Algo estaba ocurriendo aquí, algo que no podía comprender, algo mucho más grande que cualquier leyenda o mito. Y a medida que los días pasaban, me sentía más atrapado. El pueblo parecía tener una vida propia y estaba comenzando a comprender lo que Carlos me había dicho. Las reglas no eran solo supersticiones. Una mañana, al llegar a la estación, encontré una carta sobre mi escritorio. No era una carta común. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito con una caligrafía que no reconocí. La abrí con manos temblorosas y lo que leí me heló la sangre. Era una carta de Pedro, escrita como si estuviera vivo. Pero yo sabía que Pedro había desaparecido esa misma noche, después de entrar al túnel. La carta hablaba de cómo Pedro había caído en un lugar oscuro, un lugar que nunca había visto, un lugar donde las reglas no importaban, y luego decía algo que me dejó sin aliento. «Javier, no sigas buscando respuestas, la ciudad te está atrapando, como atrapó a todos los demás. No puedes escapar». El peso de esas palabras me golpeó como un martillo. Me di cuenta de que Pedro había entendido algo mucho antes que yo. Él había descubierto lo que pasaba, pero la ciudad lo había engullido de la misma forma que había hecho con todos los que habían desaparecido antes. Miré hacia la ventana. Vi la Casa Roja en la distancia, inmóvil, observándome como si estuviera esperando. Ahora sabía que lo que había hecho de este pueblo lo que era, no eran solo los mitos y las reglas, eran las personas que habían caído en su trampa, y ahora me estaba tocando a mí. Me levanté con la carta en la mano y la dejé sobre el escritorio. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo aquí. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar una manera de salir antes de que fuera demasiado tarde. Y así lo dejé. La carta de Pedro era el último recordatorio de lo que este pueblo era, de lo que todos los que alguna vez estuvieron aquí habían sido condenados a sufrir. La ciudad ya no era un lugar que pudiera abandonar fácilmente. El ciclo estaba por comenzar de nuevo.